No puede ser que Dios venga a nuestras vidas y no le enseñe algo. Yo estoy terco con esta cosa que Dios me está hablando. Y Dios me dice, si yo quisiera como sois, no haría nada, os quedaréis como estáis. Pero es que yo no os quiero como sois, es que quiero que seáis como yo quiero que seáis. Y dice en el verso 14, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Levantándose, le siguió. Dio una orden, entendió que la orden era para él, y él tomó la decisión de seguir. Muchas veces a nosotros Dios nos da órdenes y nos quedamos como estamos, pero Leví se levantó del banco de los tributos y le siguió. Y aconteció que estando Jesús en la mesa, en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, le dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Respuesta divina de Jesús. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Wow, esto es algo que puede romper todos los moldes, todas las dinámicas de la mente, todos los roles de la vida se pueden romper con esta palabra. Cuando él pasa por el banco de los tributos, ve a un hombre que estaba rebelado contra su propio gobierno, pues le quitaba el dinero a los judíos y se lo daba a los romanos. Leví está en el banco de los tributos, en la puerta del templo, en la puerta de la ciudad. Cada persona que pasaba, cada animal que llevaba, cada fruta que llevaba tenía que pagar un dinero, y el dinero era para el imperio romano. Imaginaos lo querido y lo apreciado que era este hombre ante la sociedad judía. Cuando Dios llega a él con una palabra de esperanza y le dice, sígueme, ¿quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que tu vida sea transformada? ¿Quieres que tu vida no sea la misma de siempre? ¿Quieres entrar en una nueva dimensión para cómo vivir la vida? Sígueme. No dudándolo ni un instante ni un segundo, hizo que se levantó y le siguió, y no solamente le siguió, sino que le abrió las puertas de su casa, y no solamente le abrió las puertas de su casa, sino que permitió que todos vinieran a su casa y pudieran participar del mensaje glorioso de aquel hombre desconocido para él. Y cuando entra dentro de la casa, seguro que Jesús habló con él y con aquellos que estaban allí, y le estaba compartiendo una palabra de fe, y le dice, lo que habéis hecho o lo que estáis haciendo no está bien, pero yo he venido para que tengáis vida, y he venido para que tengáis gozo, paz y tranquilidad. Da igual que la sociedad en la que te rodees no te saluden, ni te hablen, ni siquiera que te miren, y que quizás te escupan cuando pases alrededor de ti, pero tú no tengas ningún temor. Yo soy el Dios Todopoderoso, soy el Dios que cambia, el Dios que transforma, soy el único que puedo cambiar tu vida, que puedo hacer de tu vida algo feliz y de algo de valor ante la sociedad y ante el tal. Quizás Jesús le dijo, si crees en mí tendrás vida aunque estés muerto. Y quizás solo quizás, él cachó la cabeza y entendió quién era Jesús. Pero imaginaos, hermano, que entre todo esto había gente normal, gente del burgo, gente de la alta sociedad. Pero entre ellos había alguien que eran los fariseos y los saduceos. Eran las dos sectas más fuertes judías que había allí. También ellos habían venido a oler, a ver quién era ese Jesús. Pero se quedaron asombrados, porque cuando entraron dentro de esa casa, no vieron a los ricos, no vieron a los importantes solamente, no vieron a la gente de la alta sociedad, sino que vio a los vil y a los menospreciados, vio a los hombres que no tenían valor para ellos. Sin embargo, Jesús estaba compartiendo su tiempo, su amor y su misericordia. Jesús había depositado su corazón y su actitud sobre gente desechada,
Cuando juzgan a Jesús, Jesús no tiene perjuicios, porque Jesús sabe quién es y quién son ellos. Solamente le dice la palabra maestra que aparece aquí como un destellante, como un fugaz, como una estrella en pleno desarrollo de furor, y le dice: yo no vine a buscar a los buenos, sino a los malos. Yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Yo no vine a buscar a la gente que no tiene de qué arrepentirse como vosotros dos, porque sois fariseos y saduceos, que sois de las sectas más fuertes que hay aquí, que os consideráis buenos, que os consideráis que no sois pecadores. No he venido a buscar a vosotros, he venido a buscar a los enfermos, a los que según ellos ya no tienen remedio, a los según ellos ya no tienen esperanza, a los según ellos no sirven para nada. Yo he venido a buscarlos a ellos y he venido para que tengan vida y vida en abundancia. He venido a buscar el ladrón de la cruz, que está allí crucificado juntamente con él, y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dijo: tú estarás conmigo hoy. Él no vino a buscar al sumo sacerdote, él no vino a buscar a los publicanos, a los fariseos, él no vino a buscar no, él vino a buscar al ladrón de la cruz. Cuando estaba el ladrón de la cruz allí, le dijo: hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Porque no podemos saber lo que Dios siente cuando te ve lleno de suciedad, porque no podemos sentir lo que Dios siente cuando no sirve y eres un inútil. Tú no sabes lo que Dios puede sentir. Dios siente misericordia, Dios tiene bondad. Por eso cuando ve y se acerca y ve a un leproso, siente compasión de él. Cuando ve a un ciego, tiene compasión de él. Cuando ve a un paralítico, tiene compasión, porque siente el dolor, siente la desgracia, siente el rechazo y siente que no sirve para nada. Pero Cristo ha venido para que valga. ¿Saben por qué? Porque dice en Corintios que lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar los que son. Digan aleluya. Digan gloria a Dios. Hay algo que tú tienes que entender. Dios ha depositado en ti los ojos, no porque tengan, no porque valgan, no porque te lo crean. Es porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Él ha depositado en ti sus ojos porque sabe que no sirves para nada, y Él quiere hacer instrumento de honra para ti. Pues Dios quiere que tú seas una vasija de honra para Dios. Lo dejó estupefactos a sus enemigos porque le dijo la verdad. Yo no he venido. Al oír esto Jesús le dijo sencillamente: yo no he venido a los que no tienen necesidad. Yo he venido para que aquellos que tienen necesidad. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los que son malos, rebeldes y que no quieren doblar sus rodillas delante de mí. Yo he venido para que aquellas personas que están en contra de mí puedan tener una puerta abierta. Capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 encontramos a un hombre lleno de furor, un hombre lleno de maldad, un hombre angustioso, un hombre que había sido partícipe de la muerte de Esteban. En el capítulo 7 de los Hechos del Apóstol había sido partícipe, había cogido piedra, había cogido la ropa, había cogido aquello, y no conforme con esto, ahora en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles empiezan a acontecer cosas tremendas y poderosas. Este Pablo, que antes llamado era Saulo y ahora es Pablo, era un soberbio, un activo, un hombre que iba en contra de la verdad de Dios, un hombre que luchaba y peleaba por las cosas que eran en contra de Dios, pero que él creía en su ignorancia que era un hombre que luchaba a favor de Dios. En el capítulo 9 dice: y Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Ay, respirando, que cada llenada de pulmón era como llenada de goma 2, y estaba diciendo: cuando los coja. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase alguno en el nombre de algún hombre o mujer de este camino, hablando del camino de Dios, le trajera preso a Jerusalén. El camino de Dios. El propósito de Pablo era malo, destructivo.
aunque en su mente y en su corazón creía que hacía la voluntad de Dios, pero estaba en contra del plan y el propósito de Dios. Cuando llega a la ciudad de Damasco, como no pertenece a Jerusalén, como no pertenece a Israel, sino que era una ciudad gobernada por los romanos, necesitaba una carta para poder entrar a la sinagoga de parte del sumo sacerdote y de los importantes, para si hallaba alguno en los caminos de Dios, poder cogerlo preso y llevarlo a Jerusalén para que lo pudieran matar o encarcelar. Mas siendo por el camino, versículo 3, aconteció que llegando cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No necesitó 3 días ni 4 días, fue en un momento, en un instante, en unos segundos de su vida, cuando él ya tenía todo planeado, cuando ya tenía todo proyectado. Estoy en contra de todos los que están en el camino del Señor, voy a por ellos. Pero mire, déjeme decir lo que dijo Jesús en Marcos. Yo he venido a buscar a los vil y a los menospreciados. Yo he venido a buscar a los enfermos, no a los sanados. Yo no sé cuántos de aquí entienden de que nosotros estábamos enfermos. Dice Efesios capítulo 2, por cuanto estabais muertos en vuestros delitos y pecados, cuando no teníais esperanzas. Perdón, no teníais esperanza. Yo vine a por vosotros. Así que en este capítulo, de repente, le rodea una luz resplandeciente. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jamás Pablo pensó que estaba luchando en contra de Dios. Jamás pensó todo su tiempo que estaba haciendo la voluntad de Dios y lo que a Dios le agradaba. Muchos de nosotros, que antes quizás éramos religiosos, que antes a lo mejor decíamos no robo, no mato, no miento, yo no soy como los demás, que nos considerábamos hasta buenos, también viene el Señor, porque sabe que en lo más profundo del corazón estábamos perdidos y muertos, sin vida y sin esperanza. Y vino como Pablo, en un resplandor, en un momento. Quizás fue tu vecino que te dijo que había un Cristo, quizás fue un amigo, quizás fue un tratado, quizás fue la radio, quizás fue la tele, aunque escuchaste que había un Dios, un todopoderoso, pero que tú te creías bueno y que tú te creías que no necesitabas a ese Dios, sino al Dios que te habían enseñado tus padres, los ídolos, las procesiones, etcétera, etcétera. Pero Pablo, en todo su entusiasmo, que era un asesino, criminal de guerra, pero que creía que luchaba a favor de Dios. Y hermano, quizás muchos de nosotros, los que estamos aquí, nos podemos sentir identificados con Pablo. Estábamos luchando contra Dios y creíamos que estábamos a favor de Dios, pero estamos haciendo en contra de Dios. Dice que cayendo a tierra, se supone que iba en un caballo, oyó una voz del cielo que decía: Saulo, Saulo. La palabra que 2 veces Saulo, Saulo, lo da por afirmado y de seguro que se está dirigiendo en primera persona. ¿Por qué me persigues? Cuando siente la palabra ¿por qué me persigues?, Pablo responde y él le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No tiene para él imagen la voz. No relaciona con Dios, sino con alguien que se le ha parecido. Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Oh, queridos hermanos, Pablo estaba persiguiendo a Jesús. Pablo estaba luchando contra Jesús. Y hoy quizás nosotros, después de tanto tiempo en el Señor, seguimos luchando contra Dios. Hoy quizás nosotros todavía seguimos
contra Dios porque no hacemos su voluntad, porque no vivimos la verdad de Dios y porque no andamos en rectitud delante de Dios. Quizás hoy todavía somos perseguidores que vamos contra Dios. Dios le responde y le dijo: ¿quién eres tú, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero mira lo que te digo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La mayoría de la gente no entiende la frase, pero la frase es sencilla. Para aquellos que han tenido animales y que han vivido en el campo, sobre todo que han tenido caballos y bestias, es muy sencilla. Los caballos ariscos, que cuando lo vas a meter en el carro pegan patadas. Había una cincha de goma o de cuero que se ponía detrás de los muslos de las patas del caballo, y tenían una cuica así, y cuanto más patadas le daba para atrás al carro, más hincaba la púa. El caballo entendía al final que cuanto más le diera, más daño se hacía. Y Pablo, cuanto más luchaba contra las cosas de Jesús, más se hundía y se hundía. De tal manera, mis queridos hermanos, que queda ciego. El apóstol Pablo queda ciego. ¿Por qué queda ciego? Porque su propia visión que había tenido y proyección del Dios al quien había él servido, ahora no le servía para nada. Todo lo que durante tantos años había aprendido a los pies de Gamaliel, todos los años que había estado estudiando, los dineros que le había costado a su padre llevarlo a la escuela de Gamaliel, que solamente un grupo reducido de personas podían asistir a la escuela de Gamaliel, que era el hombre más sabio de aquella época de los judíos, se le ha caído todo el argumento, se le ha ido todo a tierra. ¿Dónde quiero llegar en esta tarde? Dios vino a buscar a los enfermos, a los débiles, a los menospreciados, a los que no tienen valor. Pero no nos hallemos, hermanos, luchando contra Dios. No nos hallemos peleando contra Dios. Ya que hemos recibido la luz, ya que hemos recibido la verdad de Dios, seamos fieles. El apóstol Pablo es el gran ejemplo a seguir. El apóstol Pablo está en aquella situación y está allí por 3 días, está ayunando, está orando y está diciéndole a Dios: pero ¿qué es lo que sucede con mi vida? Yo quiero cambiar, quiero ser un hombre útil, quiero ser un hombre de servicio. ¿Por qué te crees tú que yo estuve a favor de que mataran a Esteban? Porque creía que Esteban estaba en contra de Dios. Pero hoy me doy cuenta que la vida que yo tenía, que el proyecto que yo tenía se ha ido al traste. Ahora hay un Dios vivo y un Dios poderoso, que cuando yo más luche con Él, que cuando Dios más pelee con Él, más me voy a hundir. Vino Ananías y oró por él, recibió la vista, lo bautizó, pero lo sorprendente del apóstol Pablo es que él tuvo claro que su proyecto no era el que tenía, sino el que tiene. No era lo que había creído durante tanto tiempo, sino lo que es. Cuando yo leo Gálatas capítulo 3, esto lo estoy diciendo de memoria, hoy no tengo libreta, me pedí agitación. Cuando está en el capítulo 3, dice: tan necios sois que habiendo empezado por el Espíritu, vaya a terminar por la carne, capítulo 3, versículo 1 y adelante. Tan necios sois que habiendo empezado por el Espíritu, vaya a terminar por la carne. Lo que era pecado cuando te convertiste, por mucha sabiduría que tú has adquirido, sigue siendo pecado ahora. Lo que antes era malo sigue siendo malo. El conocimiento que Dios te lo da para saber más y adquirir más de las cosas de Dios. Pero somos tan necios que habiendo empezado por el Espíritu, al final terminaremos por la carne. ¿Por qué? Porque ahora hasta juzgamos la Biblia. La leemos y le dicen: no, esto está pasado de tiempo ya. Cuando la Biblia declara: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. La Biblia declara: porque yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos,
Quizás algunos de los aquí que son muy sabios, como nosotros que somos muy sabios, diremos, ¿por qué no vamos en túnica? No, hombre, no. Porque capítulo 12 del libro de Romanos dice transformados conforme a los tiempos. No seamos ingratos. Los de aquí todos no seremos teólogos, pero cristólogos seguro que yo sí lo soy. Porque mi vida está basada en Cristo. Y una de las cosas que yo tengo claro es que si Dios me ha rescatado de mi vana manera de vivir, yo tengo que andar en un proceso de gratitud y de agradecimiento a Dios por haberme rescatado de mi vana manera de vivir. Así que Dios tiene que hacer el milagro. Y dice que cuando Pablo iba a las ciudades, la gente tenía miedo, porque Pablo no era cualquier cosita, era una buena pieza. Pero dice que cuando iba a las ciudades, dice, ¿quién ha venido a vuestra iglesia o a vuestra reunión? Dice, el que antes perseguía a los hijos de Dios. Digan aleluya. ¡Aleluya! Como no sabían quién era, solamente se acordaban de que antes perseguía a los hijos de Dios, pero ahora había entregado su vida, había vivido y había caminado en Dios. El apóstol Pablo, por 14 años, se retira a un lugar a solas, allá en el desierto. Le he revelado el Evangelio. Si quiere leerlo en el capítulo 1 del libro de Gálatas, hacia adelante lo dice toda su historia. Dice que estando Pablo en el desierto recibió el Evangelio por revelación. Así que el apóstol Pablo ya no predica lo que otros predican. ¿Cuándo ha visto usted al apóstol Pablo predicar de la mujer samaritana? ¿Cuándo ha visto usted Pablo predicar de la mujer de flujo de sangre? No, Pablo tenía revelación porque tenía un Dios que era poderoso, al Dios todopoderoso que revelaba su Evangelio. En el capítulo 1, versículo 10 dice, si todavía predicar el Evangelio de los hombres no sería cristiano, porque yo no me someto a los hombres sino al Dios del cielo. Digan aleluya, digan gloria a Dios. Cuidado, lo que antes era pecado ahora sigue siendo pecado. En el libro de Romanos dice, bienaventurado el varón que lo que aprueba no es condenado. ¿Me entienden en español? Bienaventurado el varón o la mujer que lo que aprueba en su vida no es condenado. Es que a mí no me reprende. ¿Es pecado? Pues te reprenda, no te reprenda. Es pecado. Es que a mí esto no me reprende. Pero ¿cómo te va a reprender si tienes un espíritu que ya no te puede reprender ni el mismo Dios? ¿Sí me entienden, verdad? Estoy hablando de cuando Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Lo hizo para cambiarnos nuestras vidas. Vino para cambiarnos. Tú que no servías, que yo que no servía, me escogió para que cambiáramos. Y yo tengo claro en mi mente, hermano, que hay momentos que tú dices, es que por más que quiero es que no puedo cambiar. Las circunstancias, lo que me rodea, lo que estoy, no puedo cambiar. Si usted leyera Romanos, cógalo conmigo. Porque es que quiero de verdad enseñarle. Cuando él habla de quién me podrá separar del amor de Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, persecución. Todo esto, pero ¿quién me podrá separar del amor de Dios? Nada. Si usted anda en ese plan y en ese proceso. Hoy más que nunca, la iglesia de Dios tiene que entender bien claro a quién sirve y de quién es, a quién adora y a quién glorifica, de quién derrama su corazón y quién establece lo más sencillo de su vida. Si Cristo no le hace que cambie, Dios no podrá hacer nada en nuestras vidas. Dice en el capítulo 9 del libro de Romanos, capítulo 14, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios. No hay nada, ninguna injusticia en Dios. Dios es justo y es real. Dios tiene planes y propósito contigo. El gran problema que tenemos los cristianos es llegar a ser mayores. Porque cuando llegamos a ser mayores es cuando más nos deberíamos de esforzar para Dios y es cuando menos nos esforzamos para Dios.
Es cuando deberíamos de ser más santos, más puros, más rectos, y es cuando vivimos más desmadrados. ¿Sabéis por qué? Porque el pensamiento que tenemos es: llevo toda mi vida, yo soy un buen cristiano, voy algunas veces a la iglesia cuando puedo, y cuando no, no voy, pero yo oro en mi casa, yo leo la Biblia. Sí, todo eso está bien. Pero cuando está llegando a ser mayor, yo tengo un temor, tengo pánico. Si yo pudiera sacar mi cerebro y ponerlo aquí, ustedes pudieran ver lo que tengo en mi corazón. Creo que hasta que Dios me quiera aquí en la tierra, yo tengo que hacer mucho más cosas de las que estoy haciendo. Y que tendré que ir a más lado donde estoy yendo. Porque mi vida y mi proyección está en seguir siempre superándome en Cristo Jesús. Para mí la vejez significa dedicar más lectura, consagrarme más a Dios, visitar más personas, visitar más iglesias. Esa es mi proyección cuando más mayor. Mi mente no es llegar a ser mayor y estar en mi casa cómodo viendo el aire acondicionado y viendo la tele. Eso es un engaño de Satanás. Uy, no sé porque hacia aire que me refiero. No, hermanos, hay que estar ahí y hay que buscar a Dios. Quizás hay una persona que tú podrías hablarle y que podría venir a los pies de Cristo. Cristo. ¿Qué pues diremos si es injusto Dios? De ninguna manera, hermano. Dios no es injusto. Dios es justo. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. No hay ninguna condenación para nosotros, hermano. Cristo lo pagó todo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Seamos dignos de Él. Vivamos para Él. Caminemos para Él. Voy a hacer una pregunta, usted se responde o no se responde, su problema no es mío. Si Dios le permite vivir 10 años más, vamos a suponer que Dios nos permite vivir 10 años más. ¿Cómo se ve usted dentro de 10 años? ¿Sirviendo al Señor o ya retirado en el sofá? Todo esto depende de esa gran verdad. Acompáñame al capítulo 8 del libro de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para mí, por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. De pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son guiados porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esta es la vida y esta es la meta que tenemos por delante. Hermanos, yo no sé si yo suelo hablar mucho con gente musulmana, no mucho de religión porque no tienen ni idea de lo que es realmente Dios, pero ellos tienen una idea centrada en esta. Cuando son mayores empiezan a ir al lugar de la mezquita, porque a partir de que son mayores ellos creen que ya pronto se van a ir cuando llegue el momento, se santifican. Sin embargo, nuestros hermanos en Cristo Jesús, los cristianos, cuando se ven mayores, dejan de asistir a la iglesia y dejan de asistir a todos los compromisos que tengan con respecto a las iglesias, porque ya se ven mayores. ¿Qué diferencia? Ellos que no tienen a Dios y usted que lo tiene, ¿qué diferencia tiene? Hay una diferencia tan abismal
que todos, si no sé, yo sé porque hablo con ellos, todos los musulmanes cuando ya son mayores, que tienen 60 y tantos años, como mínimo quieren ir una vez a la Meca, o quieren una vez a la Meca, tienen la vida eterna. Bueno, tienen el paraíso, ellos no sé si creen en la vida eterna. Creen en el paraíso y con eso le vale, tiran la piedra contra Satanás, y eso, tirar esa piedra significa tirar todos los pecados que ellos tienen. Y todo eso es lo que ellos quieren. Pero eso es lo de menos. Lo que yo veo de ellos es que cuando son mayores, todo el mundo va a la mezquita a acercarse a Dios y quieren hacer lo mejor. Yo conozco pueblo de Dios, le digo en serio, conozco pueblo de Dios que han dejado, por ser mayores, de ir a la iglesia y de congregarse. Oran en su casa según ellos y leen la Biblia en su casa. Pero, ¿dónde quiero llevarme yo? Quiero llevarme yo a ese lugar que Dios no vino a buscar, sino a lo vil y a lo menospreciado. Que Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Que tiene un gran ejemplo que es Pablo, que luchaba contra Dios, pero Dios lo sanó y lo restauró para que llevara una vida dentro del orden de Dios. Abran conmigo sus Biblias en Timoteo y terminamos. Segundo de Timoteo, con esto termino. Capítulo 2. En el 4, perdón. Segunda de Timoteo 4, 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que andan conforme a su venida. ¿Me entiende, hermano? Cuando Dios lo tiró del caballo y le hizo ver quién era, y le dijo: Saulo, Saulo, él se entregó y toda su vida estaba constituida en él. Pues alguno lo ignora. Pablo, al poco tiempo de escribir esta carta, fue decapitado en Roma. En poco tiempo. Pero él no tenía ningún problema. Él había guardado la fe, había peleado la buena batalla. Solo le quedaba recibir la corona de la vida. Y Pablo no murió de 20 años ni de 30, Pablo ya era mayorcito. 80 y pico años. Él había corrido la batalla. Él había acabado la carrera. Pero la había acabado como un vencedor, como un peleador. Plantéate tú que Dios te rescató a ti de tu mala manera de vivir. Si este es tu fin, he guardado la fe. Ya no tengo nada más, solamente necesito que el juez justo me dé la corona de la vida. Porque cuando habla de corona no está poniendo una corona de rey, ni una corona de jefe. Está hablando de la corona de la vida. Si no, leamos el libro de Apocalipsis. Dice que el que le entiende le daré la corona de la vida. Esa corona es santa para vida eterna. Creemos que hay otra vida después de la muerte y ahí tendremos que estar con nuestro Dios. Simplemente les recuerdo esto, hermano, para que lo tenga en memoria en su corazón y en su mente, y que Dios pueda hacer la obra en nosotros. Si Dios te llamó a ti como tú eras, con tu pecado, con tu maldad, lo hizo para limpiarte, y que al final tú puedas decir, como dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, no me queda nada, solamente que el Señor me lleve a su lugar. Y tiene que decir el apóstol Pablo: para mí el morir es ganancia, tiene lo que tiene por delante. Luchemos la buena batalla y peleemos esto, ya que Dios nos cogió a nosotros, que nos sirviamos para que sirvamos en el nombre de Jesús. Acompáñenme, cierre por un momento sus ojos. Señor, tú eres Rey, eres soberano. Gracias por haber fijado tus ojos en nosotros, siendo personas viles, siendo personas que no sirvíamos. Pero tú viniste a buscar a los que se habían perdido. Tú viniste a buscar a los que estaban muertos en su delito y pecado, para darnos vida,
para que hasta el final de nuestros días podamos estar contigo. Yo te doy gracias por todas las cosas que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. 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 Simplemente, Dios es